Buenas tardes, estimados participantes de la maestría en Planificación Estratégica. Estamos acá con el doctor Agustín Aya de la Torre, quien es nuestro director de la Escuela de Gobierno y Planificación, responsable de las maestrías y los diplomados que se viene ofreciendo desde hace más de ya casi 2 años, en un sentido muy positivo, de amplia cobertura. Pero además Agustín Aya de la Torre ha sido presidente del Consejo Directivo del Centro Nacional de Planificación Estratégica, es decir, del organismo rector del actual sistema de planificación estratégica. Con el doctor Agustín Aya de la Torre nos vinculamos de muchos años desde la niñez y la universidad cuando estudiamos ciencias políticas. Con la confianza que nos tenemos vamos a hacer algunas precisiones que lo hemos venido haciendo en clase en torno a conceptos, criterios, metodologías y técnicas de la planificación de largo plazo y en ese proceso la formulación del plan, ¿no? Por decir. Entonces habíamos tenido algunas inquietudes, ¿no? Contrastando estos conceptos más o menos estándares, universales en la enseñanza de la planificación con el documento que tenemos hoy en día, que es el plan global de largo plazo o plan bicentenario 2011-2021. Entonces, una primera pregunta que quisiera hacerle al doctor Aya de la Torre es si de cara a la formulación del plan no tuvo, supongo, tiempo para que ese plan y el sistema contasen con un diagnóstico como es la herramienta básica para todo proceso de planificación. No, yo diría que más bien al contrario, porque en primer lugar lo que habría que precisar, y seguramente esto ya se ha explicado en clase, es que el 2008, a mediados del 2008, el gobierno promulga un decreto supremo, un decreto legislativo en realidad, dentro del contexto de la ley autoritativa para precisar los alcances del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, uno que se refiere a la creación del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico y del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. Entonces nos convocó el presidente de la República, el segundo semestre fuimos designados y inmediatamente nos pusimos a trabajar. Y claro, como teníamos que tener una idea de la planificación, lo primero que hicimos fue planificar nuestro trabajo, porque los criterios establecidos en la norma señalan que este plan y en general el funcionamiento del sistema, a diferencia de lo que sucedió entre los años 60 y 90, tiene que hacerse en relación y en consulta permanente con la sociedad civil, además, por cierto, con todos los niveles del Estado. Entonces, esa es la novedad, que las propuestas tienen que ser concertadas, y por esa razón nuestra idea fue, en vista de las dimensiones que tenía esta tarea, primero plantear una propuesta que avanzara por aproximaciones sucesivas. Entonces decidimos hacia noviembre del año 2008 señalar algunos lineamientos que nos sirvieran para convocar talleres de trabajo y que nos permitieran precisamente conocer el estado de la cuestión y empezar a trabajar un diagnóstico de la realidad nacional y de la situación internacional. Esto lo hicimos prácticamente durante un año. Se convocó una gran cantidad de talleres de expertos multidisciplinarios, tanto académicos como gente proveniente de las ONGs, del empresariado, de las organizaciones políticas, intelectuales, y estuvimos en ese proceso. Esto nos sirvió para consolidar una directiva que permitiese ya trabajar el plan. En esta directiva establecimos las características, la metodología, ¿no? Y los pasos que debíamos seguir. Esto nos permitió entonces que hacia fines del año 2009 tuviésemos ya un primer documento, por eso hablaba de aproximaciones sucesivas. Ese primer documento, el 70% de su composición estaba dada por un diagnóstico de la realidad. Por eso es que algunos malinterpretaron, porque como sabemos la urgencia política y sobre todo
la crítica aflora inmediatamente y nos dijeron, bueno, solo hay diagnóstico, no hay plan. Bueno, es que estamos justamente en la etapa previa para luego proponer el desarrollo del plan. Ahí se planteó este documento justamente y se sometió a consulta a través del Acuerdo Nacional. Eso estaba establecido en la norma y tenía que consultarse con los componentes del Acuerdo Nacional. Ahí están todos los partidos políticos, están las organizaciones gremiales, tanto las patronales como las sindicales, están sectores de las iglesias, hay organismos que han sido creados en el proceso de restablecimiento de la democracia, como la Mesa de Concertación de Lucha por la Pobreza, por ejemplo, que también está en este acuerdo nacional, y todos ellos empezaron a ser consultados, y esto generó un trabajo muy rico. Incluimos, por supuesto, también a los gobiernos regionales, ¿no? A mí me tocó pasar por 3 administraciones regionales. Cuando ingresé estaba saliendo una, luego se eligió otra, y cuando ya salía empezaba otra nuevamente, ¿no? A fines del 2010. Todo esto fue muy interesante. Y ¿qué sucedió? Que entre noviembre del año 2009 y abril del año 2010, que fue la fecha que pusimos como límite, recogimos los aportes de todas las entidades. Y luego estuvimos como 2 meses, entre mayo, junio del año 2010, procesando esos aportes. De tal manera que eso dio lugar a, diríamos, un primer borrador integral del plan, ¿no? Entonces, eso fue la forma como dimos un paso fundamental, esa fue la forma. Es decir, primero, un trabajo de ver cómo estaba el estado de la cuestión y cuál era la opinión de los diferentes sectores. Eso nos permitió formular una directiva ya más consistente. Luego, así es, luego este primer proyecto de propuesta, que incluía básicamente un diagnóstico el año 2009, una consulta hasta abril del 2010, una reformulación ya con el equipo técnico del CEPLAN, y esto hizo que hacia el segundo semestre del año 2010 le estuviésemos entregando al Acuerdo Nacional y a Palacio de Gobierno ya un primer documento integral. Gracias, Agustín. Entonces, amigos del curso, hemos escuchado al doctor Aya señalar respecto al diagnóstico, instrumento básico previo a la formulación de un plan, se ha hecho de una manera indirecta, digamos, o tácita, digamos, ¿no? Porque no consta en un documento, o hay documento. No, sí, claro que sí, claro que sí. Consta, como digo, en lo que denominamos Plan Perú 2021, que fue el primer nombre que tuvo el plan y que es el documento que se trabaja hacia noviembre del 2009. Ese documento está registrado, y es un documento que salió con una carátula oscura, ¿no? Muchos ya en el manejo interno lo denominaban así, los que estaban abocados a esto, y en ese lapso lo interesante fue que nosotros empezamos a sumar una enorme cantidad de consultas, de aportes. Fue un trabajo realmente interesantísimo, fascinante como experiencia profesional, y sobre todo esta noción de la concertación, porque acá había que poner de acuerdo a perro, pericote y gato, pero por supuesto dentro de los conceptos democráticos, ¿no? O sea, para decirlo de una forma más elegante, izquierda, centro y derecha, ¿no? Que eran convocados y cada uno llevaba sus aportes, y trabajando un nivel de concertación. Ya existía, por cierto, un avance muy importante, que son las políticas de Estado del Acuerdo Nacional, ¿no? Aprobadas desde el año 2002, que creo yo es un elemento muy rico que hace que por primera vez en el país las más importantes fuerzas democráticas y organismos de la sociedad civil tengan un acuerdo de consenso sobre temas claves en relación a la democracia, al Estado de Derecho, al tipo de economía social de mercado que hay que construir, a la equidad, la igualdad, cómo salir de la pobreza, en fin. Entonces, eso era, digamos, el sustento. El diagnóstico lo hicimos, más bien la crítica que nosotros tuvimos es que habíamos hecho demasiado diagnóstico. Siempre hemos escuchado como lugar común que este es un país sobrediagnosticado, pero había que recoger, no solamente revisar y actualizar las fuentes nacionales, en eso trabajamos con el INEI, trabajábamos con el Banco Central de Reserva y con los sectores. Cito al INEI y cito al Banco Central porque creo que son las mejores fuentes de datos, ¿no?
sin duda, Sí, en el país y tienen secuencias la más históricas. creíble, ¿no? Exactamente, las mejor hechas, mucho más, las más consistentes finalmente, ¿no? Y teníamos que recurrir también al análisis internacional, porque el inicio de nuestro trabajo coincidió con el estallido de la más grave crisis de la economía internacional desde el año 1929, ¿no? Bueno, entonces, amigos, hemos escuchado el testimonio del doctor Aya, en el sentido que hay diagnóstico. Entonces, ustedes tienen que echarse a buscar los documentos que se refieren. No hay explícitamente un documento llamado Realidad Nacional o Diagnóstico Nacional. Hay un cúmulo de información. El Plan Perú. El Plan Perú. Bueno, entonces, ahí estaría el diagnóstico. Porque lo que sí recoge el Plan Bicentenario y está en unos esquemas es los llamados megatendencias. Claro. Que es la otra parte, el otro requisito del plan. No hay plan si no hay la prognosis. O sea, diagnosis y prognosis. Eso sí está. Otra pregunta respecto a información. El plan no contempla físicamente estadísticas. ¿Está en algún anexo? ¿Hay un anexo formalmente o está, digamos, en el archivo técnico, digamos, que avala Nosotros usamos como estadísticas las del INEI y las del Banco Central. Hicimos un convenio con el INEI porque le corresponde por ley hacer estadísticas y porque el gobierno del doctor Alan García tuvo un mérito muy grande en función de la manera como se trabajan los datos en el país, que fue la de conformar mediante decreto supremo un organismo que validara las investigaciones y los informes del INEI por primera vez en nuestra historia, justamente para superar una duda frecuente y una crítica constante de que las estadísticas podrían acomodarse en función del interés del gobierno de turno, ¿no? Que era aumentar o disminuir determinadas tasas o índices que favorezcan la gestión política. Eso se desechó porque mediante ese decreto ahora los análisis del INEI, fundamentalmente los de pobreza, los validan organismos como el Banco Mundial, el Banco Interamericano, organismos privados, académicos de muy alto nivel, por ejemplo el Consorcio de Investigaciones Económicas y Sociales, que a su vez abarca a una gran cantidad de entidades como la Universidad del Pacífico, la Universidad Católica, en fin, también personalidades vinculadas a la tarea de análisis estadístico histórico, personales independientes, por supuesto, otras entidades extranjeras como el IRD francés, que es muy importante, que viene apoyando a su vez al INEI, y el Banco Central de Reserva. Entonces, nosotros ahí lo que hicimos fue aplicar una norma que está felizmente resuelta institucionalmente, es decir, las estadísticas las produce el INEI y el Banco Central. Y nosotros ya no teníamos que producir estadísticas, sino que analizarlas, ¿no? Y esas fueron las fuentes. Ahora, todos esos cuadros están ahí señalados y todos los referentes están, por cierto, vinculados, relacionados y tienen ese sustento, las estadísticas y los censos. El archivo técnico. Por supuesto, claro. Entonces, la otra conjetura que teníamos. Y si me permites, y un trabajo muy estrecho. Nosotros teníamos técnicos del CEPLAN adscritos en las oficinas del INEI y viceversa, una relación muy estrecha. ¿Por qué? Porque el INEI estaba trabajando un censo económico urbano, que lo terminó cuando nosotros estábamos en pleno proceso, estaba desarrollando el censo agrario, que también ya lo debe haber terminado, y estaba además reconsiderando la base de datos, que es la anterior, la que se usa del año 94, para tomar como base de datos la del 2007, como índice base, es decir, con el censo del año 2007. Y por lo tanto, todo tenía que trabajar en consulta permanente con ellos, además por esas razones, no solamente porque ellos son los autorizados a hacer estadística en el país. Bueno, con esta aclaración sobre las estadísticas, esa es la información básica. Y entonces el sistema se ha remitido al otro sistema, al sistema estadístico general, del cual en un tiempo estaba medio devaluado. Pero de verdad, un tiempo acá, ese sistema ha mejorado notablemente y hay una alta credibilidad. Como dice el doctor Aya, hoy día se refieren con gran holgura, con gran confiabilidad al Banco Mundial, al BID, etc. Entonces, esto lo digo las estadísticas, por nosotros, digo, y trabajé en INDP hace muchos años,
Nosotros trabajábamos con las estadísticas y hacemos nuestra estadística, pero hoy ya no se necesita eso. Y aquí, bueno, el sistema de una estratégica tiene esta nobleza, ¿no?, de ser lo más descentralizado. O sea, ya no hay que llenarnos de burós inmensos cuando está al otro lado, digamos, el sistema estadístico o la información del Banco Central de Reserva o del propio MEF, ¿no? Bueno, ahí están. Entonces no hay que tener ya, pues, duplicidad de funciones. Hay que recogerlo, eso sí, analizarlo. Para efecto de la perspectiva. Si me permite, sí, una cuestión que creo que es importante para quienes se están formando en esta maestría y aspiran o desempeñan funciones en el sector público. Una cuestión que descubrí porque no la conocía tan directamente es que hay que tener cierta desconfianza de las estadísticas de los sectores, sí, porque ahí curiosamente tratan de generar metodologías específicas para favorecer la aplicación de sus políticas, ¿no? Y a veces así es exactamente, y resultaban ahí sí, en algunos casos severamente contrastadas con las del INEI, ¿no? Y por eso nosotros descartamos la de los ministerios, aún para molestia de algunos encargados de ellos, y recurríamos a la INEI, que es lo lógico, ¿no? Además le da seriedad, pues, al análisis, ¿no? Entonces, resumiendo, amigos, diagnóstico sí, un diagnóstico que además conversado, es decir, no es solamente estudios y estudios, el diagnóstico por el diagnóstico, sino con el nuevo estilo de la planificación hoy en día. La planificación estratégica, la planificación busca el consenso, la planificación es dialogada, en voz de acuerdo. Ese es el estilo diferente que tuvimos nosotros entre el 1963 y el 1992, que es un estilo más tecnoburocrático, más encerrado en el gabinete produciendo el plan libre. No, ahora no. Ahora el plan binacional fue incluso conversado horizontalmente por los distintos sectores y talleres, y luego en la cúspide en el Acuerdo Nacional. Y el Acuerdo Nacional en marzo del 2011 lo aprobó. Y luego sobre esa base llega al Consejo de Ministros en junio, que se apruebe el plan O sea que ahí hay que tener entonces materia para reflexionar con estos criterios. Ahora, sí, por favor. Si me permites, sí, para hacer una recapitulación con un poco mayor de precisión, cuando nosotros recibimos, entonces decía, desde fines del 2009 hasta abril, las propuestas las procesamos y alcanzamos al gobierno de Acuerdo Nacional un texto. Ahí, hacia noviembre del año 2010, nos presentamos por convocatoria del Presidente de la República en dos ocasiones, octubre y noviembre en realidad, ante el Consejo de Ministros, ¿no? El Palacio de Gobierno, reunión presidida por el propio jefe de Estado. Y ahí hubo una amplia ronda de opiniones de los ministros, y ya previamente habíamos venido discutiendo también con el... Claro, ¿no? Muy interesante. Nosotros tuvimos del 72, ¿no? Hasta ahí estuvimos. Bueno, es que la democracia contemporánea fija otros parámetros, pues los gobiernos tienen que estar respondiendo a las exigencias de la ciudadanía con mucho más... No, pero en temas de planificación que podría ser ninguneado. No, claro, claro. Y sobre todo por ser novedoso, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Que en ese lapso, en la segunda ocasión, pese a que ya prácticamente el documento estaba casi listo y nosotros teníamos que recoger las sugerencias de ministros, sobre todo porque siempre hay cambios, ¿no es cierto? Entonces, un nuevo ministro o un nuevo funcionario tiene tal o cual aporte, entonces otra vez, pero bueno, eso en algún momento tiene que tenerse, claro, es comprensible. Pero ahí el presidente dijo otra ronda en el Acuerdo Nacional, porque se trataba de sacar esto por consenso. Entonces, entre noviembre del 2010 y abril del 2011, durante esos 6 meses en la práctica, hicimos un trabajo muy intenso, que a su vez llevó a reuniones, hasta 4 reuniones, del Acuerdo Nacional con todo el Consejo de Ministros, que era sumamente interesante, ¿no? Claro, en Palacio de Gobierno presidió por el presidente 50, 60 personas, todo el gabinete y todo el Acuerdo Nacional, los titulares del Acuerdo Nacional, ¿no? Reunidos en los salones del Palacio de Gobierno discutiendo intensamente, y todos llevaban sus propuestas. Ya teníamos prácticamente el documento hecho, pero claro, había que recoger aportes. Es natural. Es natural, por supuesto. Y en ese lapso, digamos, habíamos tenido reuniones bilaterales con las comisiones políticas de todos los partidos, con las entidades sindicales, ¿no? Con los que estaban sentados en el Acuerdo Nacional, incluso con aquellos que no estaban. Y aquí vale
señalar esto. Nosotros nos reunimos con organismos, por ejemplo, la CGTP se había dado unas vacaciones de motu propio en el Acuerdo Nacional para tirarle piedras al gobierno, ¿no? Y los invitamos, y fue una magnífica reunión, muy madura, muy bien, ¿no? Hasta en 2 ocasiones conversamos, hicieron sus aportes en derechos sociales, los recogimos prácticamente porque había consenso en eso ya conseguido en el acuerdo, ¿no? Para ellos era un problema de aplicación inmediata, digamos, de una contienda con los empresarios, en fin, algo con el Ministerio de Trabajo, pero en fin, pero fue muy positivo. Y también convocamos a algunas otras fuerzas que no están en el acuerdo, por ejemplo, partidos nuevos que surgían, el Partido Humanista de Yude Simón, que sí tenía una trayectoria regional, ¿no? Un partido que estaba creando el doctor Flores Arauz, y también convocamos a Patria Roja, que también nos dio una presencia muy interesante y muy de consenso, ¿no? Muy madura en su participación. Realmente nadie desentonó, ¿no? Pese a que en el escenario son, como es lógico en democracia, adversarios y rivales, pero el trabajo por el consenso, creo yo, es algo que se ha venido ganando en el país. Y a donde iba finalmente el dato que tiene que ver con la situación actual del plan, es que invitamos en reiteradas oportunidades desde el principio al Partido Nacionalista, dado que era la principal fuerza de oposición. El Partido Nacionalista, lamentablemente, no nos dio una respuesta orgánica, ¿no? Su líder en ese momento, el actual presidente, respondió que el tema no lo tenía en agenda, ¿no? Sin embargo, permitió que importantes dirigentes de su partido participaran en reuniones, sobre todo de carácter de análisis político, ¿no? Y de económico también, ¿no? Personalidades como Carlos Tapia, que en ese momento cumplió un rol importante en su comisión política, o Gonzalo García Núñez, que en ese momento estaba en su plan de gobierno, luego se retiró de este partido, ¿no? Y algunos otros participaban en estos eventos, pero sí tuvimos, y sus parlamentarios, con quienes teníamos una relación muy cordial, pero sí no logramos, por la estrategia de este partido, ¿no? Y este partido recién, hay que recordar, el partido gobierno actual, se incorpora el acuerdo nacional entre la primera y la segunda vuelta. Entonces, esto lo digo ¿por qué? Porque el temor que teníamos, o que existía en el acuerdo nacional, es que alguien por fuera del acuerdo nacional gane las elecciones, que fue lo que sucedió finalmente, ¿no? Y el mismo caso del grupo de Keiko Fujimori, porque había ahí una situación peculiar con el fujimorismo, digamos, que Nueva Mayoría y Cambio 90 eran parte del acuerdo nacional desde el inicio, o sea, el grupo de Marta Chávez y el grupo de Reyardo. Reyardo acabó desprendiéndose, digamos, del esquema fujimorista, como sabemos. La señora Chávez sí siguió siempre participando, su organismo Nueva Mayoría, por lo menos esa era su identidad, pero sin embargo el grupo más importante, que era el de la señora Keiko Fujimori, nunca se incorporó. Si bien es cierto, siempre fue invitado, siempre respondió muy cordialmente que iba a participar, pero nunca asistió, ¿no? Y de alguna manera nosotros entendíamos que le delegaban la representatividad a los que ya estaban, ¿no? Pero en fin, pero en todo caso, ¿a dónde iba el tema? A que el presidente Humala o el Gana Perú, Partido Nacionalista, se incorpora recién al acuerdo nacional, ¿no? Y por tanto ya no, por decisión de ellos, ya no participaron en el debate del plan bicentenario. Sí estuvieron en 2 reuniones en Palacio de Gobierno. Estuvo su delegado Félix Jiménez, jefe de plan de gobierno en ese entonces, ¿no? Pero de un plan de gobierno que al poco tiempo fue dejado de lado. Bueno, entonces han escuchado al doctor Aya sobre un testimonio básico. En este también estilo nuevo de planificación, la planificación estratégica es consustancialmente democrática. Para alcanzar la visión, tiene que consensuarla con todos los agentes, entre ellos los partidos y los gremios, etc. Y este es la 12. Entonces, por el lado técnico, no hay que tener dudas. Una última pregunta antes de que se acabe el tiempo. ¿Por qué el plan no habla específicamente de objetivos, ¿no? Y sí más bien llama de ejes estratégicos? Así lo resalta en su estructura, ¿no? del plan. Lo normal es hablar en cualquier horizonte, corto, mediano, largo plazo, hablar siempre en esta visión nueva de la planificación estratégica, de visión, misión, objetivos, y luego viene ya la estrategia. Entonces es
un esquema que quizás pueda ser y ahora muy flexible, ha cambiado, pero la pregunta es esta, ¿no? ¿Por qué no aparecen explícitamente los objetivos, pero sí aparecen de repente eufemísticamente bajo la denominación de ejes estratégicos? Bueno, nosotros recogimos en realidad esa denominación de lo que ya se venía aprobando en el Acuerdo Nacional. El Acuerdo Nacional tiene 4 ejes centrales o 4 objetivos centrales, ¿no? Y luego, en la forma como se fue, digamos, diseñando la estructura, decidimos establecer ejes estratégicos, objetivos generales en cada eje estratégico, objetivos específicos, luego lineamientos de política, ¿no? Metas y programas estratégicos. Esa fue, digamos, la estructura que el plan tuvo. Ahora, estos ejes estratégicos lo hicimos sobre una discusión previa que fuimos consolidando a lo largo del desarrollo del plan, que tenía que ver con las concepciones sobre el crecimiento, con las concepciones sobre el desarrollo, ¿no? Entonces esto nos llevó a revisar la teoría y sus aplicaciones a lo largo del tiempo, ¿no? Desde que estos modelos de crecimiento surgieron luego de la Gran Depresión norteamericana, vinculados al keynesianismo, aunque Keynes nunca creyó, dicho sepa, en el crecimiento a largo plazo, ¿no? Para él eran políticas que había que resolver, pero sí tuvo, de alguna forma, herederos académicos como Carroll, Domar, que se dedicaron a aplicar propuestas programáticas en Estados Unidos o planteamientos, digamos, para el mediano y largo plazo, ¿no? Luego revisamos y todas las teorías que venían formuladas del famoso Walt Whitman Roscoe de sus fases sucesivas de crecimiento hasta la industrialización, y aterrizamos en la propuesta y en el concepto del desarrollo como libertad, ¿no? Esta idea de Amartya Sen, tomada por el PNUD como base para construir el índice de desarrollo humano. Entonces, con Amartya Sen y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo fueron el gran soporte, si se quiere, de esto, porque nos permite tener una idea integral del desarrollo, ¿no? Y por eso es que colocamos esto de los ejes como una filosofía de base para la formulación del plan. Bueno, entonces usted ha escuchado la amplia explicación, argumentación, por qué los ejes y no los objetivos. Bueno, esa es la pregunta nomás subsecuente. ¿Eso estuvo contenido anticipadamente en la directiva del año 9 o eso fue o se construyó después? Se fue construyendo en el terreno, digamos, ¿no? Fuimos consolidando, fuimos recogiendo y llegamos a la conclusión, bueno, tampoco no es que sea una creación nuestra, pero teníamos 3 a 4 pilares fundamentales, diría yo. Uno primero, la Constitución del Estado. Claro, pero referente. Exactamente, la Constitución del 79, que básicamente esos conceptos están ratificados en la del 93, sustenta la construcción del aparato estatal sobre la base de los derechos fundamentales, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Título 1. Así es, título 1. Y esta misma Declaración Universal era el gran marco, ¿no?, que sustenta el desarrollo constitucional contemporáneo, entre ellos el nuestro. Entonces tendríamos esto, la Declaración de Naciones Unidas y la Constitución del Estado del 79 y la del 93. Luego, esta idea del Acuerdo Nacional, iba a decirlo de Amartya Sen, de nuevo, digamos, el PNUD, que ya es un acuerdo internacional, esto del desarrollo humano como un concepto aceptado por un consenso internacional con los indicadores que ahora han seguido avanzando. De hecho, ese paso sería bueno que revisen en las clases siguientes los indicadores que ahora está sumando la Organización para la Cooperación para el Desarrollo, que ha aumentado de los 3 o 4 que usa el índice de desarrollo humano, ahora usa hasta 11, muy interesante, ¿no? De incluye democracia, igualdad, y digamos, el último elemento era, por cierto, el Acuerdo Nacional, ¿no es cierto?, que también era ya una base ganada. Claro, si no, ¿cuándo podíamos a partir de largo plazo? O sea, había algo ganado. Así es. Con sus 31 políticos, ahora son 33, me parece. Así es, aumentaron luego la cuestión contra desastres naturales, con el medio ambiente. Entonces, en conclusión, ven ustedes, amigos, al escuchar a la doctora Aya, como testigo importante de la construcción de este horizonte de largo plazo, cómo se mueven, se relativizan a veces los conceptos. No hay que tomarlos absolutos, ¿no? En la vida académica las cosas que tampoco hay que tomarlas así, ¿no? A pie de puntilla.
veamos cómo la directiva del año 9 se va adecuando, se va ampliando, se va modificando. Bueno, y en la sustancia de todo hay una concepción de desarrollo. Ustedes seguramente próximamente van a ver el curso de teoría del desarrollo, ¿no? Sí. Que ustedes ahí van a ver las opciones y ahí va a estar la opción de la unión estratégica. Muchas gracias, doctor Agustín, por haber tenido esta conversación aclaratorio y va más allá de aclaratorio. Gracias por su buena disposición y la extensión a nuestros participantes. Buenas tardes.